Hola, bienvenidos a Actualidad Jurídica de la UIS. Yo soy Gabriela. Y yo soy Camilo y hoy hablaremos sobre la responsabilidad civil y médica de las cirugías estéticas, específicamente sobre la sentencia 4786 de 2020 De la Corte Suprema de Justicia. En la sentencia se decide el recurso de casación interpuesto por el señor Víctor Hugo Carrillo García frente a la sentencia del 26 de junio de 2013 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Víctor Hugo, médico estético, se obligó a practicar una liposucción de abdomen a Rita, la cual fue realizada el 11 de enero del 2000. Después de realizada la cirugía, la paciente refiere dolor abdominal, palidez y otras afecciones que hacían sospechar de que había una anormalidad, la cual fue confirmada 3 días después cuando se le encuentran diferentes perforaciones intestinales que le causaron la muerte un mes después de realizada la cirugía por un fallo multisistémico. Ustedes se preguntarán qué responsabilidad tiene el personal médico aparte del doctor. Pues bien, ellos fueron señalados por deficiencias en la atención sanitaria, así como por incurrir en errores de diagnóstico y terapéuticos que finalmente terminaron en el deceso de la señora Rita. En este caso se solicita que ellos sean declarados responsables civilmente y también condenados al pago de 200 millones de pesos por daño emergente y lucro cesante. Ahora bien, las consideraciones de la Corte respecto a la responsabilidad médica son claras. Refiere que nuestro Estatuto Civil reguló la responsabilidad con una idea de transversalidad. Esto quiere decir que no son necesarios desarrollos puntuales según el tipo de labor o personas involucradas, excepto para los hechos de terceros, de las cosas o la imputación en casos de malicia o negligencia o excepto para algunos negocios jurídicos. Ahora, para que entendamos qué son las obligaciones de medios y de resultado, vamos a desglosar a profundidad cada una de ellas. Sí, para que las personas que nos ven en Actualidad Jurídica entiendan cuál es la diferencia entre la responsabilidad que surge de cada una de ellas. Continuando con lo que explica Gaby, hay una doctrina ya consolidada que no desconoce las nociones de daño, actuar culposo y de nexo causal y que fijan los requisitos para establecer el deber resarcitorio de perjuicios, como en este caso a manos del doctor Víctor, que tuvo una falla médica, en la cual tiene una especial relevancia la distinción entre los deberes de medios y de resultado. El afectado en este caso debe demostrar los elementos axiológicos y probatorios para que se pueda integrar la responsabilidad médica como una conducta antijurídica, también el daño y la relación de causalidad que hay entre estos, así como la culpabilidad según la naturaleza de la responsabilidad, que en este caso es contractual, o de la modalidad de las obligaciones de que se trata, es decir, si es de medio o de resultado. Ahora Gaby, cuéntanos acerca de las obligaciones de medios. Claro que sí, Cami. Mira, en las obligaciones de medios, el estándar aplicable para que el deudor comprometa su responsabilidad es el de la culpa probada, es decir, que de allí que el deudor pueda exonerarse del débito indemnizatorio con la demostración de que actuó con la debida diligencia que le era exigible. Es decir, ausencia de culpa. Claro que sí, y así como por la existencia de una causa extraña, que ya las conocemos. Esto quiere decir, en pocas palabras, que corresponderá al perjudicado demostrar el actuar imprudente, imperito o negligente del demandado, este último sobre quien pesa la demostración del factor de exculpación. Bueno, Cami, entonces yo quiero saber cuál es la diferencia entre las obligaciones de medios y la de resultado. Bueno, contrario a las obligaciones de medio, las de resultado son en las cuales se admite una tesis de culpa presunta, pues la ausencia del efecto concreto pretendido, que en este caso era una liposucción exitosa, demuestra per se la falta de diligencia sin que sea admisible alguna alegación en contrario, en virtud del principio general del derecho que dice que nadie puede alegar en su favor su propia culpa. Por tanto, basta que el demandante, en este caso Rita y sus hijos, acrediten que el hecho culpable del deudor alegue que no alcanzó el efecto concreto pretendido de la prestación incumplida, correspondiéndole a este último probar la causa extraño o de justificación que impidió el nacimiento del deber resarcitorio. Ok, Cami, entonces lo que están haciendo los hijos de Rita, como ella falleció, es emprender una acción hereditaria. Así es. Bueno, y ya que entendemos esto, entonces decimos que las obligaciones de diagnóstico, tratamiento y curación propias de la actividad médica, por estar en juego variables exógenas al personal profesional, son de medios. Por lo tanto, cuando se persiga la reparación de los daños derivados de un hierro médico, será insuficiente la demostración del demérito a la salud o vida para pretender su reparación, en tanto que realmente se requiere la prueba de la falta de diligencia de los galenos, la cual es una carga probatoria del demandante en perjuicio de la aplicación del dinamismo probatorio.
Sin embargo, lo que nos dice Gaby será inaplicable cuando el margen de certidumbre de la actividad médica se reduzca por estar bajo control de los médicos las variables que puedan influir negativamente en la recuperación, caso en el que la obligación pasará a ser de resultado, es decir, que hayan tratamientos o demás atenciones médicas que puedan corregir, como en este caso, las afectaciones que se le causaron a la salud. Bueno, Gaby, entiendo, pero en este caso Rita tuvo un procedimiento estético. Mira, Cami, para ti y para las personas que nos ven a través de la pantalla, las directrices antes mencionadas son aplicables en el sentido de que el personal médico puede adquirir tanto obligaciones de medios o de resultado, de acuerdo con la convención celebrada entre el médico tratante y el paciente, así como de las circunstancias que rodearon la actividad. Bueno, también es importante tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte ha acogido como pauta ordinaria que en asuntos estéticos aplica el criterio de la obligación de medio y consecuentemente la culpa probada, que traduce que la carga del demandante es acreditar el error médico, como en este caso del doctor Víctor. Por excepción, entra en vigor la culpa presunta, que esto quiere decir que se interfiere con una falla sanitaria a partir de la ausencia de un resultado cuando los galenos se han comprometido a alcanzar este último en aplicación de una libre autonomía de la voluntad. Como se debe actuar en beneplácito del paciente o de la persona que lo represente, se debe exponer de forma sencilla los riesgos que son previsibles y a los cuales se va a exponer, como en este caso a una cirugía estética, las alternativas de tratamiento, la opinión de un profesional sobre el mejor curso de acción, dejándose una constancia escrita en la historia clínica sobre la información suministrada y la decisión que la persona adoptó. En este punto debemos recordar que no se exige que la divulgación recaiga sobre todas las posibles situaciones adversas, por obvias que sean, sino que debe recaer sobre las normales o previsibles con el fin de que el paciente consienta en la cirugía o en lo que se le va a practicar. La Corte ha reconocido que no puede llegarse al extremo de consignarse en el consentimiento situaciones extraordinarias o que puedan llegarse a ocurrir pero que su probabilidad sea muy baja. Bueno, y es que esto porque el contexto social en el que se desenvuelve la actividad sanitaria, así como condicionantes biológicos de los pacientes, impiden que sobre los médicos se eleve una presunción de garantía sobre el mejoramiento o la recuperación de la salud, incluso frente a materias estrictamente estéticas, como es el caso en concreto de la situación de Rita y el doctor Víctor Hugo. Es cierto, porque en este el doctor Víctor Hugo se compromete con relación a la cirugía estética a Rita a alcanzar un efecto concreto, es decir, que ella continúe con su salud. La Corte ha reconocido que no puede llegarse al extremo de consignarse en el consentimiento situaciones extraordinarias o que puedan llegarse a ocurrir pero que su probabilidad sea muy baja. Bueno, y es que esto porque el contexto social en el que se desenvuelve la actividad sanitaria, así como condicionantes biológicos de los pacientes, impiden que sobre los médicos se eleve una presunción de garantía sobre el mejoramiento o la recuperación de la salud, incluso frente a materias estrictamente estéticas, como es el caso en concreto de la situación de Rita y el doctor Víctor Hugo. Es cierto, porque en este el doctor Víctor Hugo se compromete con relación a la cirugía estética a Rita a alcanzar un efecto concreto, es decir, que ella continúe con su salud. Bueno, y a lo que se refiere Cami, con lo que nos acaba de decir, es que Víctor Hugo, al comprometerse con Rita a realizarle un embellecimiento físico, hizo que su obligación mutara de ser una obligación de medios a una obligación de resultados, porque este se obliga con Rita por medio de al realizarle una reducción del tejido adiposo ubicado en la zona abdominal, lo que es propio de una obligación de resultado. Además, pues la paciente no mostraba antecedentes médicos de relevancia que develaran una situación que pudiera estar fuera del control médico o que imposibilitara o dificultara este logro, porque realmente lo que tenía la señora Rita, que era una hernia de Spiegel, pues realmente era de difícil diagnóstico. En el caso bajo estudio, como lo decía Gabriela, se olvidó un dictamen pericial que dejaba en evidencia que la producción del daño tuvo injerencia decisiva de un factor físico de difícil detección, como es la existencia de una patología en la pared abdominal de la paciente que por su naturaleza tenía la aptitud de eximir de responsabilidad al médico tratante. Este factor físico era la hernia de Spiegel, que en este predomina una rareza que aquejaba a Rita no solo por su ubicación en el entrampamiento de la pared abdominal, sino por su escasa ocurrencia y la posibilidad de que pudiera camuflarse en el tejido graso alojado en el abdomen, de lo cual se descuella su dificultosa detección por medio de exámenes físicos o como los que usualmente se practican al efectuar una liposucción. Es decir, su tratamiento y en este caso la detección de su condición era de difícil acceso, por lo que puede considerarse como una causal de eximir la responsabilidad del médico.
Lo que nos mencionaba Camilo es súper importante porque por ser las hernias de Spiegel un padecimiento oculto debe darse aplicación al canon 13 del decreto 3380 de 1981, según el cual los médicos no son responsables por los riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos o de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica médica al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médico, por corresponder a fenómenos propios de la imprevisibilidad de la profesión. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo anterior, el óbito de Rita Cuello, como ya le dijimos al inicio del video, fue por falla multisistémica. Entonces, esto fue producto de un padecimiento de dificultosa previsión que rompió el nexo causal entre el acto médico y el daño, razón para eximir de responsabilidad al médico tratante. Sí, es importante recordar que la causal de exoneración demostrada únicamente permite la ruptura de la causal en materia extracontractual. Para concluir, consideramos que si bien la condición que padecía Rita, que era de difícil detección, tuvo gran injerencia dentro del resultado de su cirugía estética, su muerte pudo haberse evitado. Consideramos que esto pudo haberse evitado porque si se le hubieran realizado exámenes más minuciosos, si la atención hubiera sido pronta, oportuna, cuando ella manifiesta que tiene dolor abdominal, palidez, porque en muchas ocasiones se dice que esto es normal después de un procedimiento médico de esta magnitud, pues realmente si se hubiera revisado con lupa, como una forma de decirlo coloquialmente, esto se podría haber evitado y Rita estaría viva, disfrutando de su familia y de su rutina diaria. Sí, ya que sus afecciones pudieron haber sido corregidas. Para todos nuestros amigos de Actualidad Jurídica, esperamos que se haya quedado claro lo que la Corte quiso decir. Esperamos que disfrutaran este video tanto como nosotros disfrutamos grabarlo. Déjennos en comentarios cualquier duda, inquietud, sugerencia y nos vemos en un próximo video. Chao.